Sábado 27 de julio de 2013. Asunto inédito. 2 en el ciclo alternativo, 27 en el ciclo biológico. 4 horas 19 minutos. Tal vez el término anaerófugo, entre comillas fenomenológicas, existe y pueda atribuirse a algunos organismos. Tal vez Gustavo Bueno no dijo exactamente anaerófugo, entre comillas fenomenológicas, y dijo aerófugo, entre comillas fenomenológicas, que es esta la forma de dirigirse acerca de lo que tiene miedo de volar. Pero él estaba refiriéndose a la naturaleza de las membranas lipídicas de las células y no dijo nada semejante a que las moléculas, principalmente fosfolípidos, tenían cabeza hidrófila y colas hidrófobas, o que eran lipófobas y lipófilas, que ahí fue donde me hice consciente de que le había estado atribuyendo a este tipo la idolatría que me inculcó mi madre y por amor a mi madre, y que ahí finalizó mi credulidad. Pero Mark Twain asegura que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y el idólatra porque esa es su necesidad. La necesidad que al mismo tiempo le invalida, que esto él igual lo desconoce. Y si yo puedo reconocer potentes defectos, entre comillas fenomenológicas, como aseguro, en Quintín Racionero, es porque le he escuchado referirse a los existencialistas para despreciarlos únicamente, pero como un fantasma. Y ahí he recordado aquella ocasión porque se me ha reflejado en que yo, explicándome a Foucault en su Hombre rebelde, que no tiene explicación, afirmé que las periodistas que se encontraban con él en aquella entrevista no lo estaban comprendiendo, del mismo modo en que Racionero se refiere a los existencialistas, a Heidegger en concreto y a Hegel. Que eso quiere decir que yo no me escindo, pero el idólatra necesita un ídolo al que idolatrar, y siempre, y de eso sí me escindo, porque hay personas a las que les satisface ser idolatradas, como es el caso, creo, de Gustavo Bueno, y hay personas que lo rechazamos sencillamente, ¿Qué es lo que nos ayuda? Porque si nosotros también hemos sido idólatras en gran medida, esto al menos podemos diferenciarlo y comprenderlo. Y en vez de parida, pude haber dicho bobada o necedad, pero sé lo que existe tras el bosque de los idolatribu en el ascenso a Pulide, y eso es una breve historia de las religiones. En el cuaderno de Castrillón también, como lo que voy a detallarte ahora, que es la aldea global barroca de los pensadores, es situada en Orbón, porque primeramente el barroco fue una época donde la población descendió vertiginosamente a causa de las guerras, la de los 30 años, la lucha entre el absolutismo y los parlamentarios, la de religión, la disputa entre católicos y protestantes que desoló el siglo, las epidemias que lo asolaron, enfermedades infecciosas que recibían nombres como el de la peste y que se propagaban como un fuego, sobre todo entre los pobres, debido a la falta de higiene y las hambrunas. Y Orbón es la primera población auténticamente rural de nuestra marcha. Y el campo en España también sufrió un éxodo que no sería mala idea remediarlo. Pero ¿cuál es el dilema que pienso situar allí? ¿Cuál es el dilema que pienso en situar allí? Ahí. Thomas Hobbes nace en 1588 y muere en 1639. Y el barroco primitivo se extiende, en criterio de algunos autores, desde 1580 hasta 1630. Descartes
nace en 1596 y muere en 1650. Y el barroco maduro o pleno se prolonga desde 1630 a 1680. John Locke nace en 1632 y muere en 1704. Y el barroco tardío finaliza en 1750. Sucede que Racionero eligió a Descartes, Descartes, y la historia del conocimiento para confrontarlo con Locke, y que McNabb y algún otro eligió a Hobbes y la teoría política para confrontarlo con Locke. Bacon y Locke parecen disputarse la paternidad del empirismo, pero he llegado a la conclusión esta madrugada de que hablar de paternidad o maternidad de las ideologías y las metodologías solo es otro modo de mistificarlas. Así que prefiero atenerme a lo que el doctor Mostaza me enseñó a pensar ayer, que es que tanto Francis Bacon como John Locke son piezas fundamentales del empirismo. Así que yo no tendré ningún problema en buscarles una vivienda digna en esa aldea, donde puedan compartir una casa museo, exclusivamente ellos tres, ya que Bacon se encuentra implícito en el camino de los ídola. Ahora bien, los que deben hacer realidad esa fantasía son los otros, si les gusta la idea. El modelo a seguir es el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, pero en Sariego existe una ruta de la toponimia, y son eso meros indicadores, que para empezar pienso que no está mal. Pero yo voy a tratar de demostrar por qué frente a los planteamientos rivales debemos escogerlo a él como guía. Así que me serviré de los trabajadores de esa casa museo imaginaria para explicar en qué radica más concretamente el derecho. Así que estos días procuraré ser exhaustiva con Locke, pero mi énfasis no se centrará en las filosofías de los otros caballeros hasta que no retome el contacto con Castrillón. Así que para comenzar elijo hacerlo por las palabras de Diana Cohen, doctora en filosofía igualmente como Margarita Costa o Joaquín Migliore, argentino, que dice que Locke termina por decirnos que si en realidad no es tan importante conocer a Dios, o el alma, o el mundo, o a los objetos metafísicos, es porque la filosofía en general tiene que ser una guía para moverse en la vida y en última instancia para vivir una vida mejor. Para Locke, los principios morales no son innatos, porque si debemos dar razón a un niño de por qué no debemos hacer algo, eso lo prueba. Racionero afirma que el barroco es el momento de la historia en el que se deciden todas las ideas de la modernidad, pero lo que el barroco presenta muchas veces, en lo que a él le gusta definir como carne viva, entre comillas fenomenológicas, son distintos elementos alternativos o paradójicos que postulan por ello mismo la resolución de la Ilustración. Las ideas que sobreviven a la Ilustración son lo que podemos entender como modernidad. Podría seguir, ahora que experimento que he encarrilado el asunto, pero voy a mantenerme fiel al método y no voy a abusar demasiado de tu paciencia, querido profesor. Ahora son las 5:33 de la mañana. ¿Llueve? Voy a leer una nota anterior. 4:13. Dice: ya estoy ardiendo, eléctrica, y podemos jurar que esta vez tú no me lo has provocado. Tal vez sea el calentamiento global. Esto es ironía, claro. Llueve y quiero salir, pero no sé si debo. Tengo el tobillo, y no solo el tobillo, demasiado inflamado todavía. Alguien en las próximas